Buenas, ¿cómo están? Hace rato que no subía videitos. Vamos a volver aquí con los videos de micro. Ustedes dirán, uy, ¿qué tiene ese canal de divertido? Pues lo divertido es aprender. Pero sí, hay que reevaluar el nombre del canal o hacerlo de verdad más divertido. Pero bueno, ahí voy pensándole a eso que he estado ocupado estas semanas, entonces vamos a volver a retomar. Bueno, en el último video habíamos hablado un poco de la utilidad cardinal, ¿sí? Los dos ejemplos que habíamos hecho se referían a la utilidad cardinal. Entonces, como para dejar un poco claro o listo este tema y meternos con la utilidad ordinal, entonces vamos a poner unos supuestos, digamos que los supuestos básicos de esta teoría de utilidad cardinal. Entonces pongamos por aquí teoría. A ver, hombre. Esto es teoría de la utilidad cardinal. Repito, esos fueron los ejemplos que pasamos previamente. Listo. Entonces, ese enfoque, esa teoría, digamos que tiene, ya habíamos hablado un poco de eso, pero dejémoslos así como muy sucintos. ¿Sí? Estos son como los supuestos de esa teoría. Bueno, recuerden que cualquier cosa o dudas o cosas que tengan, pueden escribir en los comentarios, o si necesitan la recomendación de algún texto para un tema específico, o si les puedo colaborar en algo, pues me dicen, ¿sí? La gente como que no se interesa por la academia y uno ve todos esos videos de estupideces y 1 millón de visitas, 1 millón de cosas, pero bueno, ese es el reflejo del alma del hombre. Listo. Entonces, dentro de los supuestos básicos de esta teoría, vamos con a ponerlo con este azulito. Está más play. Listo. Entonces, el primero, uno de los más importantes y de los que hablábamos anteriormente, es el supuesto de la racionalidad. ¿Sí? ¿Qué dice este supuesto? Dice que el consumidor es un individuo racional, ¿sí? Que siempre está en busca de la maximización de su utilidad, sujeto a una restricción, que es la restricción de su ingreso, el ingreso que percibe. Más adelante nos vamos a demorar un buen ratico explicando toda la parte de la restricción presupuestaria o restricción de presupuesto, o recta presupuestal también se le llaman en los textos. ¿Sí? Entonces decimos, el consumidor es racional. ¿Sí? El consumidor es racional. ¿Sí? Y su objetivo, como lo habíamos dicho ahí, es el de maximizar la utilidad. ¿Sí? Maximizar la utilidad. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a borrar esto aquí que quedó muy feo. Todavía no hemos incorporado el concepto de recta presupuestaria o recta presupuestal o restricción presupuestaria. Por el momento vamos a suponer entonces que el individuo maximiza su utilidad. Recuerden que en algún video anterior dije, me gusta utilizar más la palabra utilidad cuando hago referencia a la satisfacción que se obtiene de la tenencia o del consumo de un bien. No vamos a utilizar beneficio o ganancia o algo así. Esa la vamos a dejar para la parte de la teoría del productor, cuando estemos hablando de la teoría de la empresa y hablemos de los beneficios económicos. Entonces, cuando hablemos aquí en este canal de utilidad, nos referimos a la satisfacción asociada al consumo de un bien o servicio. Listo.
Bueno, vamos a hacer esto rapidito para que nos metamos aquí con el enfoque ordinal. Pues el otro supuesto pues, lo dice el mismo título, es la utilidad cardinal, ¿sí? Esto lo planteábamos anteriormente y decíamos, hombre, la utilidad es una magnitud, o sea, es considerada en esta teoría una magnitud mensurable, ¿sí? Entonces decimos que la utilidad del consumo de cada bien es medible. Es medible, sí es cuantificable, que esa es una cosa, es un supuesto un poco subjetivo, ¿cierto? Ya lo habíamos tocado. Otro muy importante es que la utilidad marginal del dinero como unidad de medida, la utilidad marginal del dinero constante. ¿Sí? Si el dinero se toma como unidad de medida, ¿sí? Más adelante vemos cuál es la condición de, digamos, de optimalidad. Cada peso gastado en un bien debe ser igual al peso gastado, a la utilidad marginal por peso gastado en el otro. Eso lo vamos a definir, pero entonces estamos suponiendo que la utilidad marginal del dinero es constante, ¿sí? Es constante. Para evitar los problemas de que si cambia el ingreso del individuo, si aumenta o disminuye, entonces eso se tiene que volver como una especie de, tendría que estarse acomodando a cada uno de esos sucesos de si aumenta el ingreso o disminuye. Entonces, para evitar ese tipo de impases, por decirlo así, vamos a suponer que la utilidad marginal del dinero es constante. Estaba una también muy importante y es la utilidad marginal es decreciente, ¿sí? Es decreciente, ¿sí? O sea que a medida que el individuo aumenta el consumo de un bien, esa nueva unidad que consume de más le genera una menor utilidad. Es decir, cada vez que consume una más, el aporte a la utilidad total de esa unidad adicional es menor. ¿Listo? Y antes había pues antes se utilizaba había un supuesto y era una cesta de bienes, de varios bienes, ya vamos a definir eso. Cuando un individuo consume varios bienes, a toda esa combinación se le llama cesta de consumo. Entonces se decía que se hablaba de la independencia, que esas funciones de utilidad eran aditivas, ¿sí? Es decir, que cada bien generaba una utilidad independiente. Entonces uno podía sumar. Si la utilidad dependía, por ejemplo, de la cantidad de leche y de torticas que un individuo consumiera, entonces se podría, imagínense que tuviese una función de utilidad en términos de la leche y de las tortas. Entonces uno decía, a ver, la utilidad de la leche más la utilidad de las torticas, pero a lo largo a medida que se fue desarrollando la teoría microeconómica, este supuesto, digamos que fue abolido, no se tiene en cuenta. Entonces esa independencia era como la función, era decir que la función de utilidad era aditiva, pero eso ya no se toca. Entonces principalmente estos serían los supuestos de la teoría de la utilidad cardinal, que fueron los ejercicios que hicimos anteriormente. Entonces ahora metámonos un poquito con el enfoque o la teoría de la utilidad ordinal. Pues pongámosle de una vez la teoría de la utilidad. Teoría de la utilidad ordinal. Listo.
¿sí? O enfoque ordinal también. Enfoque ordinal o teoría de la... Esto porque no se quiere. Bueno, vamos a ver qué le pasó a esta cochinada. Listo, ahora sí. Listo. Entonces, las funciones que veíamos de utilidad anteriormente eran funciones univariadas, pues de una sola variable, estaba en términos de x y todo. Ya vamos a, digamos que vamos a saltar y vamos a ver unas funcioncitas que tienen más de una variable, o sea, funciones multivariables. Por simplicidad uno trabaja simplemente con dos bienes. Puede ser x y y, puede ser x1 y x2 como los trabaja Varian. Los libros A y B, como los trabaja Vilas, pues son diversas las formas en que eso no, pues no hay problema con eso. A esta teoría de la utilidad ordinal, mis queridos colegas, amiguitos, también se le conoce con el nombre de la teoría o el enfoque de las curvas de indiferencia. ¿Sí? Que es un concepto que nosotros nos robamos del cálculo. Hay conceptos y los vamos a ir hablando y vamos a ir tocando eso, que nos hemos robado de las matemáticas. Digo, pues, robado, pero sí nos adueñamos o los utilizamos para nuestros fines. Uno de esos conceptos es este, el de curva de indiferencia, que en cálculo de varias variables, generalmente los cursos de cálculo que se dictan en los primeros semestres de universidad de varias variables, estas curvas de indiferencia no son más que curvas de nivel, mis queridos amiguitos, curvas de nivel, lo que llamábamos curvas de nivel en cálculo. Listo. Bueno, entonces miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo aquí rapidito. Vamos a hacerlo rapidito. Entonces, la teoría de la utilidad ordinal, ¿qué dice? Hombre, no, es muy subjetivo decir que nosotros podemos medir la satisfacción que obtenemos de consumir un bien o un servicio. Yo decir que un carro me gusta 10 veces más que otro, o 5 veces, o que la utilidad es, son 25 útiles, qué rico. Pero si me como esto, son 30 útiles, es muy difícil. Entonces, lo que plantea esta teoría de la utilidad ordinal o de las curvas de diferencia, curvas de nivel, lo que sea, es que uno es capaz de ordenar esas situaciones, esas cestas de mercado, esas cestas de consumo, desde las que más me gustan, o sea, mi lista empieza por lo que más me gusta y voy bajando hasta llegar por allá de último a lo que menos me gusta. ¿Sí? Entonces, en mi lista voy a estar por allá, el carro más pirata o el carro más pecueca que yo va a estar de último, ¿sí? Y voy a poner el que más me guste, va a ir encabezando esa lista. Entonces, antes de meternos con esto, vamos a definir qué es una cesta de mercado o una cesta de consumo, ¿sí? Cesta de mercado, cesta de mercado o cesta de consumo. Entonces les decía, por simplicidad, mis queridos amigos, por simplicidad, una cesta de consumo para nosotros va a ser simplemente un par ordenado, ¿sí? Va a ser un par ordenado de esta forma, x1, x2. ¿Qué es eso? Un punto en un plano en R2. X1 hace las veces de X y X2 hace las veces de Y. Se utiliza esta notación, por ejemplo, el que utiliza esta notación mucho es Varian, y es porque más adelante uno define muchos bienes, entonces uno puede hacerlo por medio de sumatorias. Entonces es como más cómoda. Esta es una notación propia del álgebra lineal o de la programación lineal. Sirve para caracterizar y resolver pues, los ejercicios, entonces generalmente se utiliza esta notación, es una notación, pero pues no importa. Entonces, ¿qué es x1 aquí, muchachos? Estas son las unidades del bien 1, muchachos y muchachas, y niños y niñas. Miren,
Estas son las unidades del bien 2. Entonces, ¿eso qué es? Es simplemente un par ordenado. Esto es un par ordenado. ¿Sí? Es un puntico en el plano. Es un puntico en el plano. Esa va a ser nuestra cesta de mercado. Esa es nuestra cesta de mercado. Entonces, si yo quiero ir a un planito sencillito, otros más adelante van a ver que pues, ustedes ya saben que en economía pues no trabajamos con precios o cantidades negativas y cosas así. Entonces vamos a utilizar, luego les explico pues una notacioncita que uno, para que no se dejen enredar con cositas por ahí que hay en los libros. Entonces miren, este es el planito o el cuadrante, el primer cuadrante de un plano en R2. ¿Sí? Eso es un planito en R2. La R de los reales y una cabecita ahí, un superíndice R2. Ese superíndice indica el número de variables, en este caso x1 y x2. Pero entonces alguien va a decir, ay, no se puede tener, en la vida real, no se pueden tener más bienes. En la vida real uno no consume solo dos bienes. De hecho, toda esta teoría está generalizada para n bienes, está demostrada matemáticamente para n bienes. Entonces no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Desde el punto de vista matemático, científico. Esto está probado para n bienes, no solo para dos. Lo hacemos para dos para simplificar el análisis, pero uno podría tener una terna ordenada, algo así, miren. x1, x2, x3. Y cada cosa sería, cada una de esas variables indica la cantidad del bien. Entonces está el bien 1, el bien 2, el bien 3. Entonces ya no tendría un planito así en R2, sino que tendría ya una superficie, pues o ya estaríamos hablando de un planito así. Miren, esto sería x1, esto sería x2, esto sería x3, ya tengo profundidad, por aquí uno podría pues dibujar, y trabajaríamos vuelve y juega en la parte positiva de ese planito. Entonces tendríamos ya un puntico, mientras aquí tenemos un punto, miren, de la forma x1, x2, estas son las unidades de, eso para nosotros va a ser una cesta de mercado. ¿Sí? Es un par ordenado, sí, que indica las cantidades o las unidades de x1 y x2. Y aquí podríamos tener también un puntico. Aquí es más difícil, me perdonan ahí como dicen los argentinos, esto tan trucho, pero no importa, es para representarlo ahí, para mostrarles pues que lo hacemos, esto es x1, x2 es una terna ordenada, ¿sí? O una n-tupla también, eso después lo vemos. Y ahí tengo un planito en R3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son tres variables y estoy trabajando en el conjunto de los números reales. Pero bueno, no nos enredemos todavía con eso. ¿Sí? Ahí vamos o sea, despacio, vamos a hacer las cosas y que sea lo más claro posible. Si no entienden algo, pregunten, ¿no? Me dicen, ponen los comentarios ahí, lo que necesiten, de una. Bueno, entonces miren, ya sabemos entonces que lo estamos haciendo por simplicidad, vamos a trabajar con una cesta compuesta por dos bienes. Esta, x1 y x2. ¿Sí? Lo que ustedes quieran. Pero se podría generalizar para n bienes. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer, esto lo trae el texto de Varian y algunos otros textos, lo que vamos a hacer es, vamos a suponer dos cestas de consumo, ¿sí? Dos cestas de consumo cualesquiera, ¿sí? Miren, vamos a suponer, por ejemplo, la cesta x1, x2, y vamos a suponer otra cesta de mercado que sea la cesta y1, y2, simplemente por notación. Para uno ahorrar saliva y papel, puede llamar a esta cesta X mayúscula y a esta cesta Y mayúscula. Son dos cestas de consumo distintas. Imagínense que esto es, no sé, un perro caliente y una Coca-Cola
y esto es un café con leche y un pastel de pollo. Cualquier cosa que ustedes deseen, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que dice la teoría de la utilidad cardinal, el enfoque cardinal, dice es que uno puede comparar esas cestas según su atractivo, ¿sí? Uno puede hacer comparaciones entre dos cestas. Entonces arranca diciendo lo siguiente, hombre, vea. Puede pasar que el individuo, que es una persona racional, diga esto. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis un momentico. Ese muñequito que están viendo ahí, este muñequito, lo voy a pintar aquí gigante, no me lo vaya a confundir con el mayor. Este es mayor estricto. Cuando yo digo X es mayor que 3, X es mayor estricto que 3. Este muñeco de arriba, miren que tiene las paticas curviaditas. Parece un piquito de los pollitos que los niños pintaban cuando estaban chiquitos. Está curviadito. Mírenlo ahí. ¿Sí? Ese muñequito quiere decir preferencia. Preferencia. ¿Sí? Ese no es el mayor, repito. Eso quiere decir preferencia. Esta, esta primera, esta primera relación que están viendo ahí, ¿sí? Hace referencia a preferencia estricta, ¿sí? Preferencia estricta. ¿Cómo así? Que el individuo, en su racionalidad, está diciendo que prefiere estrictamente a la cesta X1, X2 que a la cesta Y1, Y2, ¿sí? Hay una preferencia estricta de la cesta X1, X2 sobre la cesta Y1, Y2, ¿sí? Puede pasar también que el individuo diga esto, X1, X2, y aparece una culebrita ahí, culebrita Y1, Y2. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir indiferencia, mis queridos amigos. Indiferencia. ¿Cómo así? ¿Qué carajos es? Que este señor, en su racionalidad, repito, considera que esas dos cestas son indiferentes. ¿Qué querés? ¿X1, X2 o Y1, Y2? Ah, dame lo que sea. Me da lo mismo. Me importa huevo. ¿Sí? Me importa un carajo. Dame cualquiera de las dos cestas. ¿Por qué? Porque son indiferentes para mí. Entonces hay indiferencia entre la cesta X1, X2 y la cesta Y1, Y2. Listo. Puede suceder esto. Es como si fusionáramos las dos anteriores y dijésemos, vea, esto quiere decir preferencia débil o indiferencia. Preferencia débil o indiferencia. Entonces, quiere decir que el individuo muestra una preferencia un poquito marcada por la X1, X2, pero si por alguna razón, pues, no es posible, consideraría que las dos estas son indiferentes. Esto es una preferencia débil o indiferente. ¿Sí? Prefiere débilmente a la cesta X1, X2 que la cesta Y1, Y1, Y2. La prefiere débilmente o es indiferente. Ese muñeco, así, ¿sí? Lo voy a poner por aquí con plata, con color plata. Este muñequito de aquí, quedó muy feo este hijo de madre. Miren, este muñeco de acá, mis queridos y queridas amigas, puede ser también leído como al menos
tan bueno como, ¿sí? O por lo menos tan bueno como, ¿sí? Cuando lo vean por ahí, esa preferencia de verlo indiferente o indiferencia también se puede entender o se puede leer así. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que la cesta x1, x2, ¿sí?, es por lo menos tan buena como la cesta y1, y2. ¿Sí? Y de esas tres, que son las principales, algunos textos ya de microeconomía avanzada solo traen las dos primeras. Estas se supone que por descarte la sacan, pero con las dos primeras arrancan a definir pues toda la teoría. La idea es que aquí lo hagamos pues sencillo, paso por paso, y se entienda un poquitico. Viene otra, muchachos. Si yo me encuentro con una persona que es racional, un individuo racional, y veo este comportamiento que viene a continuación, miren, y1, y2, y el tipo después dice, pero y1, y2, también es por lo menos tan buena como x1, x2. Entonces, cuando uno ve una situación de esas, ¿sí?, cuando uno ve una situación de esas, pues entonces, ¿qué podría concluir? El tipo dice, x1, x2 es por lo menos tan buena como y1, y2. Y y1, y2, miren la i. Y1, y2 es por lo menos tan buena como x1, x2. Entonces, ¿uno qué concluye ahí? Que el tipo considera realmente que las dos cestas son indiferentes. ¿Sí? Esa es la conclusión que puede extraer uno de ese comportamiento. ¿Sí? A mí me gusta, no sé, el jugo de mango con pan de bono, más que, o es por lo menos tan bueno como el jugo de guayaba con pan de queso. Y también, y el jugo de guayaba con pan de queso, esas. Entonces, finalmente a él no le importa cualquiera de las dos. Deme cualquiera cesta porque considera que son indiferentes. Cuando dice que algo le gusta más que algo y que lo otro le gusta más, es porque considera realmente que esas dos cestas son indiferentes entre sí. Bueno, y por último, tenemos que sí, la cesta x1, x2, ¿sí?, es por lo menos tan buena como la cesta y1, y2, ¿sí? Pero sé que además no se da que haya indiferencia entre las dos cestas. No se da que haya indiferencia entre las dos cestas. Entonces, lo único, esas dos, digamos que esas dos implicaciones, estas dos, se prefiere débilmente la cesta x1, y1 a la y1, a la x1, x2 a la y1, y2. Pero no se da que las dos cestas sean indiferentes. Pero si hay una, o sea que la conclusión que uno podría sacar es que la preferencia no es débil. De hecho, sería una preferencia estricta. ¿Sí? Piénsenlo de una manera como muy criolla, muy bobita, como si este cosito de indiferencia, este muñequito, anulara a este que hay aquí y solo quedase la preferencia estricta. Usted dice, a mí yo considero que esta es por lo menos tan buena como la otra, pero cuando ya entro a mirar a fondo, me doy cuenta que no existe indiferencia entre ellas. Por lo tanto, lo único que puedo concluir es que la preferencia era estricta, no era débil o indiferente. Bueno, esto lo vamos pues a cacharrear bastante. Dejemos el video, dejémoslo acá para que no se haga como tan pesado. Esto lo pueden encontrar en el libro de Varian, Microeconomía Intermedia de Varian. Pueden encontrar también algunos axiomas
no tan simbólicos en el libro de Pindyck, Microeconomía de Pindyck, en el libro de Teoría Microeconómica de Nicholson. Si necesitan alguna recomendación, algo me pueden escribir en los comentarios y trato de contestárselas de una. Dejemos un título para el próximo video y es axiomas de la elección racional. Axiomas de la elección racional. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo video. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y recuerden, tarde o temprano la disciplina vence a la inteligencia. Un abrazo, cuídense bastante. Que estén muy bien, gracias.